esta palabra, la gracia de Dios para nosotros. Y la gracia es un regalo. ¿Usted puede recibir regalos? Sí, ¿verdad? La gracia, yo le quiero dar esta noticia esta mañana, es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Lo único que Jesucristo pone es creer en Él, tener fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Entonces la gracia viene a todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. Solo mediante la fe, mediante creer en el Hijo de Dios, vamos a recibir nosotros salvación. La palabra charis en griego significa favor y bondad, en especial si esta ha sido ganada sin merecerla. Amén. La salvación no la merecíamos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de esa gracia de Dios. No merecíamos, pero eso es gracia, es un regalo de Dios. Aunque no lo merezcamos, Él nos da ese regalo de salvación. Y podemos decir esta mañana qué es la gracia de Dios según la Biblia. Para eso nos vamos a ir al primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ahí en el libro de Pedro, ubíquese esta mañana, lea la palabra del Señor, que sus ojos vean y confirmen lo que el Señor quiere hablarle a su espíritu, a su alma en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire lo que el Señor nos dice, léalo ahí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. Esa gracia es una gracia, como lo decíamos al inicio, inmerecida, pero a través de ese derramamiento de la sangre de Jesucristo tenemos acceso a recibir esa gracia. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 al 26. Ubíquese esta mañana ahí, en el libro de Romanos. Enviamos muchos saludos esta mañana a todas estas personas que confirman cada día que es enviada esta palabra, que confirman que han recibido de parte de Dios. Bendecimos sus vidas. Que el Señor siga haciendo cosas grandes a través de la palabra en la vida de las personas, porque solo la palabra es la que restaura y la que transforma. Alabado sea el Señor. Romanos 3:24 al 26 dice la palabra, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. El Señor, a través de su sangre, nos da esa justicia a través de la fe. Y dice Romanos 3:23, que es una cita poderosa, es una cita que habla al corazón del ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado estamos destituidos, pero a eso vino Cristo Jesús, a mediar, a reconciliarnos con el Padre. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, esta mañana le dice el Señor, Jesucristo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que vino a reconciliarlo a usted y a mí con el Padre. Hay perdón de nuestros pecados, hay misericordia para nuestras vidas.
El enemigo puede hablarle a la mente y al corazón del ser humano y decirle: sos esclavo, nunca vas a salir de esto. Pero déjeme darle una buena noticia esta mañana. Jesucristo pagó el precio por la libertad suya. Esa gracia inmerecida, esa gracia es para usted y es para mí. Esa gracia es para todo aquel que cree en Jesucristo. Va a recibir liberación de pecado, liberación de toda opresión. O rama que tarababasanda, liberación en esta hora, Padre. Trae liberación sobre las vidas que han pensado, Señor, que no van a salir de esa situación en la que están, que no van a poder ser libres del pecado. Padre, tú viniste, Padre, tú viniste a través de la cruz a reconciliarnos con el Padre y a darnos ese perdón de pecado, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Y nos vamos rápidamente esta mañana al libro de Efesios, capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiga al Señor esta mañana por esa gracia. Ese favor, hay favor para su vida, hay misericordia para su vida, porque Jesucristo pagó el precio. Usted tiene un regalo grande que es esa salvación. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a irnos a la luz de la palabra, que la palabra es la que nos guía, la que ilumina nuestro caminar. Porque por gracia sois salvos, le dice el Señor esta mañana, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Él da a quien Él quiere esta salvación. No es del que corre ni del que quiere, sino es de Dios, que tiene misericordia de la humanidad. Amén. De todo aquel que se arrepiente, de todo aquel que cree. Alabado sea el nombre del Señor. Sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, dice la palabra, se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted y yo somos hechuras suyas, somos creados por el Señor, pero necesitamos convertirnos en hijos de Dios, no solamente quedarnos en una creación. Amén. El Señor está esperando que le recibamos esa gracia inmerecida, que recibamos esa salvación, que nos constituyamos hijos, herederos de esa gracia. ¿Quiénes reciben esa gracia? Los hijos. ¿Quiénes reciben el perdón? Aquel que se arrepiente, aquel que reconoce que es pecador, porque la palabra dice: todos pecaron, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Pero Cristo Jesús nos ha redimido a través de su sangre. Qué lindo esta mañana el Señor le dice: ¿sabes qué? No todo está perdido, hay misericordia para ti. Yo perdoné tus pecados hace 2000 años. Tienes derecho a la salvación, tienes derecho a mi gracia, le dice el Señor esta mañana. Si usted, amigo o amiga que me escucha, sabe que el Señor le está hablando, el Señor le está declarando que Él tiene misericordia de usted y que Él quiere darle ese regalo de la salvación. Porque en este momento podrán haber miles de almas que caminan sin Dios, muertos en delitos y en pecados, dice la palabra, pero Cristo vino a resucitarnos. Cristo vino a quitarle las llaves a la muerte, dice la palabra en Apocalipsis 1:18. Aquí: yo decido de la vida y de la muerte, dice la palabra. No es lo que el enemigo quiere hacer, es lo que Dios ya predestinó para nosotros. Reciba la salvación, reciba la gracia que Dios tiene para su vida. Porque mañana, le dice el Señor, mañana puede ser tarde. Este es el día que el Señor creó para anunciar sus buenas nuevas, anunciarle la salvación a su vida. Si usted me está escuchando y nunca ha aceptado al Señor en su corazón, déjeme decirle que este es el día que el Señor preparó para que usted le reciba. Oh, Rama Kendara Babasanda, oro por todas aquellas personas esta mañana que estuvieron un día en los caminos del Señor y se han apartado, porque esa gracia fue derramada para usted, hermano y hermana. Esa gracia fue derramada en la cruz del Calvario. El Señor le dice: no importa, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A través de ese perdón recibimos la gracia de Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados,
Cuando usted reconoce que es pecador y se humilla bajo la poderosa mano del Señor y cree en fe, dice la palabra, al que cree todo le es posible. Marta le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A alguien le está hablando el Señor esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no escoge maldecir a nadie, el Señor escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Usted tiene solamente, le dice el Señor ahorita, tienes que tener fe y creer en mí, cree en mí. Le dijeron Pablo y Silas a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé lo que usted está pasando a nivel familiar, pero el Espíritu Santo sí conoce el caso suyo, sí sabe las lágrimas que usted ha derramado, sí sabe el proceso que le ha tocado enfrentar, pero el Señor le dice en esta mañana, cree, solamente cree en el Señor Jesucristo. Este es un mandamiento con promesa, serás salvo tú y tu casa. Esa gracia, el Señor quiere derramar esa gracia inmerecida sobre todo aquel que le anhela, aquel que está creyendo que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó en la cruz del Calvario, que nació de una virgen, agarró forma de hombre siendo el Hijo de Dios para pagar el precio, para dar una expiación de los pecados de la humanidad. Aleluya. Y el primer ejemplo que podemos ver por cuestión de tiempo en esta mañana es el primer ejemplo de esa gracia que encontramos en el Antiguo Testamento. Es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ay, santo el nombre del Señor. El Señor pagó el precio por su pecado, amigo que me escucha, hermano, que se ha apartado de los caminos del Señor. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para cubrir la desnudez suya, para cubrir el pecado suyo. Él derramó hasta la última gota de su sangre, dice la palabra. Oh, Reba Kendara Babasanda, toca a alguien, Espíritu Santo, esta mañana. Ministra con poder y autoridad a alguien, Señor, que está necesitando esta palabra. Espíritu Santo, ahí donde tú estás, Padre, ahí donde está esa persona, tú estás, Señor, ahí vas a ministrar algo poderoso en la vida del ser humano esta mañana, de estas hermanas, Señor, que están apartadas, Señor, de ese amigo, Señor, que nunca te ha recibido como su único Salvador, de esa amiga, Padre, en esta hora. Vea cómo ese animalito fue la sombra de lo que Jesucristo iba a hacer por la humanidad en la cruz del Calvario. Ese animal fue sacrificado, dice la palabra en el libro de Génesis. Y esas pieles sirvieron para que Adán y Eva no tuvieran vergüenza de su desnudez. El Señor pagó el precio para que usted no tenga vergüenza por el pecado que usted ha cometido, por el pecado que nosotros, el pecado que yo he cometido. Jesucristo a mí me cubrió a través de su sangre en la cruz del Calvario y me perdonó. Así como el Señor ha perdonado mi vida, el Señor quiere perdonarle a usted también. Quiere cubrir su vergüenza, quiere cubrir ese pecado para que usted nunca más tenga vergüenza a causa del pecado, porque con la boca se confiesa para vida eterna. Romanos 10:9-10. Solo confiese al Señor como su único Salvador y esa vergüenza será cubierta en el mismo momento que usted invoque el nombre de Jesucristo. En esa misma hora su vergüenza va a ser cubierta y usted ya nunca más va a agachar su cabeza, porque Jesucristo lo constituyó hijo y redimió su pecado en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos cómo fue cubierto el pecado de Adán y Eva, porque Jesucristo los amaba. Jesucristo amaba a Adán y a Eva, también lo ama a usted. Por eso dio su único hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel, aquí no hay excepción de personas, todo aquel, dice la palabra, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere entregarle vida eterna. Vida eterna. Porque después de la muerte puede haber un juicio eterno, puede haber una vida eterna para usted. Usted elige, usted tiene un libre albedrío de escoger qué quiero yo después de la muerte.
¿Qué camino quiero elegir? Quiero un día encontrarme con el Padre y decirle: gracias, Padre, mi nombre se encontró allí escrito en ese libro de la vida. Van a ser, dice la palabra, los muertos resucitados para ser enjuiciados. Pero si usted aquí en la tierra reconoce sus pecados, se arrepiente, tengo una buena noticia para usted. El día que usted muera, va a ser resucitado para gozarse en la boda del Cordero por una eternidad con su Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros escogemos. El Señor no va a obligar a nadie, el Señor no obliga a nadie, hay un libre albedrío. Pero yo quiero decirle esta mañana que el infierno es real y que tenemos un Dios real que salva y que perdona también. Y Él quiere librarlo de una condenación eterna. Él quiere librar su alma de la muerte. Él quiere librar su vida. Quiere perdonarlo. Él ya lo justificó en la cruz del Calvario. Si usted esta mañana quiere recibir esa gracia de Dios, solamente confiese al Señor Jesús como su Salvador, arrepienta de sus pecados, dígale: Padre, perdona mis pecados, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta hora yo me arrepiento y reconozco que soy pecador. ¿Cuándo somos perdonados? Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos que hemos fallado y hay arrepentimiento en nosotros. La palabra del Señor dice: un corazón constricto y humillado, Jehová no lo va a despreciar, Dios no lo va a despreciar. Santo el nombre del Señor. El Señor nos ha santificado a través de su sangre. La gracia de Dios no tiene límites y Él concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que le está hablando en esta mañana. No hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Pues la misma Escritura dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. Por esta razón, la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, le dice el Señor esta mañana, Efesios 2:8-9. Amén. Reciba al Señor. Esta es una palabra para alguien que ha estado necesitando de Dios, para alguien que necesitaba ponerse a cuenta. Esta es una palabra donde el Señor le dice: mi gracia fue derramada sobre ti hace 2000 años. Basta que creas, que te humilles y que me recibas. Y ahí en la cruz del Calvario se borró ese pecado, se borró tu pasado, le dice el Señor esta mañana. Reciba la gracia del Señor, usted amigo que me escucha y amiga. O usted que un día lo conoció y le sirvió y se apartó de sus caminos, reciba la gracia de Dios. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Esa es gracia, algo que usted no puede pagarlo, no podemos pagar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie puede pagar ese precio tan grande que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es un regalo y usted está a tiempo de recibir ese regalo del Señor para su vida. Santo el nombre del Señor. Y dice la palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa es la gracia que Dios quiere entregar, esa gracia que Él abrió brecha para nosotros, para que haya una comunión entre usted y el Padre. Si usted quiere reconciliarse esta mañana, hágalo. Si usted quiere alabar al Señor, hágalo. Si usted quiere decirle: Señor, esta mañana me arropo con tu gracia, recibo tu gracia, yo me humillo y recibo esa gracia inmerecida. Esa gracia, ese favor tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Hasta aquí nos quedamos esta mañana. Esa gracia sigue sobre su vida. El Señor sigue peleando sus batallas. Reciba el amor del Padre.
No se aleje del Señor, abrace la presencia de Dios. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.